poca gente conoce el estado de Rhode Island, pero vamos a hablar de la ciudad de Providence, que ha tenido una efervescencia y ha tenido muchísimos líderes latinoamericanos. Hemos tenido alcaldes, vicecónsul, vicegobernadora, pero es bueno recordar a los amigos oyentes, profesor, que usted es de los primeros dominicanos que llegó a Providence, ¿verdad? Así es. Yo llegué 67, 68, 69, cuando aquí la comunidad dominicana era casi invisible. Y esto estaba virgen en lo que respecta a los hispanos. Mi hermana, Lourdes Sánchez, alemán, vino con su esposo, José Sánchez, y se habían establecido acá. Yo era un estudiante en Nueva York y ya había hecho una transición, y aquí habían una serie de oportunidades de trabajo con la industria de las joyerías. ¿Existía la Broad Street cuando usted llegó aquí? La Broa, y bueno, en primer lugar esto se consideraba un campo con luz. Literalmente. Literalmente. Y la calle Broa, usted los domingos usted se podía acostar en el medio de la calle y usted estaba seguro que no le iba a pasar un carro por encima, porque usted veía un carro, usted sentía un carro cada 15, 20 minutos y lo oía cuando venía por bajando de Huawei para Downtown, usted lo oía por allá arriba. No pasaban vehículos. No era una calle principal para nada. Era principal, pero no era transitable. Wow. Porque aquí no había esa población. Ni había era abandonado, como un área abandonada. Entonces, los irlandeses y los franceses habían abandonado el sur de Providencia. Wow. Providencia, donde está la Pride, eso le llamaban Lynch, porque era donde residían los afroamericanos primordialmente. Toda esa parte era primordialmente de los afroamericanos, y ahí se realizaron las protestas y las marchas de los derechos civiles, y a cada rato había una confrontación con las autoridades, luchando por los derechos civiles de los afroamericanos, que en ese entonces eran la mayoría de las minorías, porque nosotros llegamos y lo que éramos familias, 1, 2 o 3. Entonces, el sur de Providencia, yo digo, le debe su renacer, su progreso. Específicamente podemos decir a los dominicanos que llegaron y se establecieron y rescataron con sus bodegas y sus negocios el sur de Providencia. También yo creo que fueron, y la comunidad latina, según fue creciendo y haciéndose más diversa, quienes iniciaron los procesos sociales que hoy en día nosotros disfrutamos de tener concejales, de haber tenido. Nosotros, las primeras actividades se realizan a través del Partido Revolucionario Dominicano, y nosotros los que trajimos esa inquietud de organizarnos políticamente, y por eso tú ves que la comunidad dominicana es tan activa políticamente, pero esa semilla se sembró en ese proceso político del Partido Revolucionario Dominicano, el histórico en aquellos tiempos, y venían nuestros líderes como Peña Gómez, Jacobo Magluta, y toda esa gente venían acá, y nosotros hacíamos proselitismo político. Además de eso, del renglón económico, que empezaron las bodegas. Antes, para tú comer plátano, aquí a principios, en los 60 y a principios de los 70, habían dominicanos que se trasladaban a Nueva York y tú le dabas una lista. ¡Wow! De compras. De compras. Y entonces ellos iban a Nueva York, hacían la compra y la traían y la distribuían entre las familias que estaban aquí. La palabra plátano en la Broa no existía. No habían bodegas, no habían. Entonces, en ese entonces no habían suficientes dominicanos y familias
para sustentar una bodega. Entonces lo que hacían algunos empresarios dominicanos de esos tiempos era que iban familia por familia, cogían una lista de lo que tú querían, se iban a Nueva York y de allá te traían tu compra una vez al mes. Increíble. Y así. Después surgieron las pequeñas bodegas y se fue desarrollando la comunidad cuando los dominicanos empezaron a traer a sus familiares de Nueva York y decirle, bueno, mira, en Providencia hay trabajo. Aquí tú salías de una factoría y te metías en la del lado y tenía trabajo. Es decir, que había una fuente de trabajo y eso fue lo que hizo que la comunidad dominicana. Luego se desarrollaron las agencias y las organizaciones comunitarias, como fueron en primer orden Acción Hispana, que fue posiblemente la primera organización que salió de ahí de la iglesia San Miguel, del Beisman, con la tutoría del padre Tetrol y Javier y otros. Luego Hispanos Unidos, la primera agencia de servicios sociales, la cual nosotros tuvimos la oportunidad de servir como presidente y uno de los organizadores, la coalición de organizaciones hispanas, que fue una coalición de las diferentes organizaciones que estaban surgiendo, porque siempre que íbamos a pedir recursos para la comunidad nos decían, no, pero ustedes están divididos, ustedes tienen 3 organizaciones. Entonces nosotros les respondimos formando una coalición de esas organizaciones y a través de United Way y otras agencias de la ciudad logramos establecer las primeras organizaciones de servicio social aquí, de la cual luego se beneficia Central Falls y que se convierte la coalición en la organización que hasta hoy en día sirve a los hispanos en Central Falls. Así, dígame. Sí, profesor, nos preguntan en el chat que le pregunten a usted que tal como se decía que el sur de Providence estaba abandonado en aquel entonces, que hay de cierto que si las casas las vendían a $1. Es verdad, eso se llamaba, ¿cómo era que se llamaba ese programa? Wow. Ese programa era un programa federal. Para que la gente fuera al sur de Providence a vivir. Y las casas que estaban abandonadas, no recuerdo ahora mismo el nombre del programa, lo dirigió Juan Francisco, el reverendo Francisco estuvo al frente de eso y también fue uno de los líderes connotados de esos tiempos. ¿Cómo era que se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo. Pero usted no podía ir con $5 a comprar 5 casas, era algo No, una casa podía. Una casa. Jeffrey, llegamos tarde. Sí. No, dame 20 pesos. En ese entonces el valor de las casas eran regularmente menos de $30,000, cualquier casa. Wow. en el sur de Providencia y en Providencia. Y eran casas enormes. Enormes, no, las mismas casas que tú ves ahí. Grandísimas, esas casas son grandísimas. Y muy bonitas sí. Por dentro, de madera, etcétera. Pero ese programa era un programa federal para rescatar las casas abandonadas. Entonces, por un proceso, si tú no necesitabas un gran ingreso, entonces procedían a venderte la casa y es cierto, wow. Es así. Hablemos de Colombia, ¿qué le parece? Sí. Aquí tengo una pregunta, Cifre, de Colombia, volviendo a Colombia. Porque hay muchos colombianos en sintonía y quieren saber qué le parece a usted estar en Colombia. Pasando? ¿Y qué está sucediendo con la pandemia? ¿Qué tan fácil es viajar? Todo esto. Sí. Aquí nos preguntan, por favor, hágame esta pregunta al vicecónsul. ¿Qué costo tiene y cuáles son los servicios que se ofrecen allá de un pasaporte o sacar una cédula? Los pasaportes, los servicios que se brindan allá son relativamente baratos. Por ejemplo, una visa son dependiendo del tipo de visa, son $140, $130. Sacar un pasaporte, renovarlo, creo que son $80. Una carta de ruta son $80. Ese tipo, nada cuesta más de 100. Creo que lo más caro es renovar un pasaporte y tenemos problemas ahora. Sí.
porque nosotros en el consulado no podemos imprimir los pasaportes. Entonces, ¿qué sucede? Que se envían los pasaportes a Cancillería para ser renovados, y esos pasaportes a veces duran semanas, si no meses, para retornar, y nosotros nos vemos a veces imposibilitados de darle un buen servicio por la falta, por la demora de ese proceso, que es bastante largo. Lo que hemos optado de hacer últimamente es enviar los pasaportes a Panamá. Okay. Y entonces lo enviamos a Panamá por un servicio de envío. Ellos imprimen el nuevo pasaporte de las personas que se le han perdido el pasaporte, se le ha caducado, y entonces nos lo envían a nosotros, y eso tiene un costo también, porque eso lo tiene que pagar la persona que lo necesita. Profesor, no podemos ya en esta parte final de este conversatorio, más que una entrevista, un conversatorio con usted, ilustre figura Gracias. de Providence, de la política, y Y nos de la representa, cultura. y de la cultura dominicana, nos está representando por Colombia. No podemos dejar pasar este punto. Usted ahorita mencionaba que el trabajo del consulado es pues cuidar, salvaguardar Servicio al ciudadano. servicio al ciudadano, sí. exacto, la integridad de los dominicanos que se encuentran en territorio colombiano en este caso. Así es. Hace unos meses, pues, se puntualizaba el caso de César el Abusador, que está por una de las prisiones de Colombia en un proceso de extradición. ¿Qué tan informado están ustedes con lo que está ocurriendo con este señor César el Abusador por allá, por Colombia? Bueno, te puedo decir que él, igual que cualquier otro ciudadano, Sí, se le brinda el apoyo y los servicios que se le brindan a todos los ciudadanos, y estamos brindándole servicio a él y como a otros dominicanos que están confinados, que necesitan asesoría o apoyo. En términos de ellos tienen sus abogados, Sí. ellos piden o solicitan un servicio, sea que quieran traer los familiares para que lo visiten o para que vivan. Todo el mismo servicio que se le brinda a cualquier dominicano que esté confinado, y tenemos varios que están privados de su libertad por haber violado las leyes internacionales y las leyes de Colombia, y nosotros le brindamos el apoyo para asegurarnos de que sus derechos no sean violentados. muchas gracias. En Colombia, ¿cómo ha progresado el proceso de vacunación en todo este año que ha pasado ya y usted allá? ¿Se puede andar en las calles de Colombia sin mascarillas? Bueno, cuando yo llegué en enero, febrero, marzo, en abril, era un requisito andar con su mascarilla. Luego lo relajaron un poco, pero ahora volvió, y usted tiene que salir y entrar a los establecimientos todavía con las mascarillas. El proceso de vacunación ha sido lento, pero ya despegó y están vacunándose. Cuando el día antes de yo regresar, pasé por ¿cómo que se llama? El estadio y el Sí. Coliseo en Colombia, en Bogotá, y estaba repleto de gente, miles de gente haciendo fila para vacunarse. Entonces, sí, ya están despegando, están vacunando, y están luchando con eso, como todos los países latinoamericanos que tienen limitaciones. Así que, pero es un requisito andar con la mascarilla. ¿Qué tiempo más va a durar por acá antes de volver a Colombia? Yo tengo que regresar a mis funciones este miércoles. Pasado mañana. Pasado mañana, ya yo tengo mi pasaje y todo, tengo que regresar porque inclusive hoy estuve hablando con un colega, vicecónsul, que está allá y dice que no se sentía bien y tiene que irse a hacer la prueba. Entonces, él está con la secretaria, el cónsul está en República Dominicana y yo estoy aquí, y somos 3. Entonces, ya yo estaba maquinando cómo Alargar un poco. un poquito y Ay, buscando sí. una excusita para ver si podía extender mi visita por lo menos hasta el fin de semana,
irme, pero dadas las circunstancias y la necesidad que hay allá de servirle al ciudadano, tenemos muchos clientes venezolanos. Sabe que el venezolano no puede viajar de Colombia a Venezuela. Entonces ahora se está dando el caso de que los venezolanos tienen que ir a República Dominicana para de República Dominicana viajar a Venezuela, y eso es constantemente el día entero venezolanos visitando. Para llegar a Colombia. Para llegar, no, venezolanos que viven en Colombia, que quieren ir a visitar, Venezuela. Entiendo. ir a Venezuela, no pueden hacerlo directamente, legalmente, de Qué Colombia a complicado. Venezuela. Entonces ahora están solicitando visas. Otra cosa que el gobierno dominicano, en solidaridad con los venezolanos, ha hecho es que el venezolano puede viajar a República Dominicana con un pasaporte vencido por la condición y la situación que existe, una cuestión humanitaria. Entonces se le da una visa para ir a República Dominicana, y de República Dominicana entonces viajan a Venezuela. Por otro lado están los colombianos, que hay muchos colombianos solicitando, muchas empresas que están poniendo sucursales en República Dominicana por el crecimiento y la estabilidad que existe en República Dominicana actualmente. Y esas empresas están solicitando, por ejemplo, ejecutivos nacionales colombianos para que vayan a trabajar a República Dominicana. Las compañías mineras también están empleando muchos técnicos de Colombia que van a República Dominicana a trabajar, y nosotros nos mantenemos el día entero recibiendo llamadas, procesando solicitudes de visa y sirviéndole a nuestra gente. Yo creía que iba a cogerlo un poquito más suave. No ha sido fácil. No. Agradecerle su visita. Gracias. Infinitamente. Lo extrañamos mucho acá. Usted sabe que Providence siempre va a estar pendiente a todo lo que usted haga, y que cuando llegue a Colombia nos escuche por vía Lo hago. Facebook. Yo le mando saludos. El reporte. Sí, no, yo lo hago, y por la mañana lo primero que hago es escucharlo a ustedes y ponerme al día. Mucha gente en el chat mandándole abrazos y saludos. Gracias, los quiero a todos. Esta es mi comunidad, yo quiero a mi comunidad. Tengo mis estudiantes aquí, y en realidad yo me siento muy bien estar aquí compartiendo con ustedes y con todos nosotros. Gracias también por el recibimiento caluroso que recibí en esa actividad de Gonzalo Cuervo. Sí. Fue muy bonito ese recibimiento, y yo creo particularmente que Gonzalo Cuervo es una gran opción para nuestra comunidad, y es un gran amigo. Y como Se siente confiado de que Gonzalo, Providence estaría en muy buenas manos con Gonzalo Cuervo. Sí, porque es que Gonzalo Cuervo no es un político, es un servidor. Él tiene vocación de servicio, y eso es lo que necesitamos. Mire, el tiempo nos está arrollando, pero sería injusto irnos sin dejar que el 726-2200 entre, porque hay tanta gente que nos está pidiendo que tomen la línea porque usted está aquí. Así Gracias, que sí, Vamos a tomar esta Vamos llamadita. ahí. Buenos días. buen día. Hello. Vámonos a tomar la otra. Buenos días. El plan de gobierno de las casas que aquí se conseguían a peso, Sí. llamaba SUA, Sí, Suá. Stop. pero había que tener, si la casa valía 30,000 pesos, había que tener la mitad para tú comprarla, y el gobierno te regalaba la otra mitad. O sea, dice él que para comprarla en ese momento había que tener la otra mitad, y el gobierno te pues regalaba la otra Bueno, parte. tú asumías un mortgage de la mitad. La cosa era que te daban el mortgage, pero esa casa, el valor de esas casas no llegaba a $10,000. Y las casas aquí buenas, en buen estado, tú comprabas una casa en 20,000, 30,000. Wow. Última llamadita Buenos días. para despedir al profesor José Alemán. Buenos días. Se fue esa. Vámonos con la siguiente. Buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante. Quería hacerle una pregunta al profesor. Bueno, me alegro mucho escucharlo. Y quería preguntarle qué se recuerda de la panadería La Mucana.
Desde luego que sí, que yo le caí atrás a los estudiantes que se salían de la escuela y se metían allá y tenía que ir a sacar para traerlo de nuevo al recinto escolar. Muchas gracias, Muchas gracias. Profesor. Gracias por representarnos, Gracias. por representar a la comunidad latinoamericana. La dominicanidad se representa a través de usted allá en el Consulado de Colombia. Un placer inmenso conocerlo en persona. Gracias, esta es como estar en mi casa. Gracias a todo el personal de Poder 1110. Y ustedes son parte no solamente de la historia, sino de la cultura. Y yo me siento muy halagado de que ustedes me permitan conversar con nuestra comunidad. Y me siento también como cuando retorno a mi casa, que lo es. Claro. Y gracias a ustedes por esa calurosa bienvenida y el cariño que han expresado hacia mí. Siempre. Profesor. ¿Dónde está el profesor Alemán? Bueno, ¿Dónde yo vive? fui designado como vicecónsul en la República de Colombia. Estoy en el Consulado Dominicano en Bogotá, en la capital de la República de Colombia. Wow. Y estamos allá sirviéndole a nuestra comunidad en el exterior y sirviéndole a nuestro país, que es lo que hacemos en el consulado, representar y servirle a nuestros connacionales que se encuentran en el exterior y representar a nuestro país de la mejor forma que nosotros podamos hacerlo. Profesor, ¿cómo está la comunidad dominicana por allá por Colombia? Vemos que esta, si se puede llamar así, sucursal, ¿verdad?, del consulado dominicano se encuentra en la capital y vemos que la comunidad dominicana ha crecido mucho. Más o menos, ¿cuál es la población actual de dominicanos en Colombia? Bueno, yo no tengo los números específicos, pero es pequeña. No se ven No, a diario. No, es una comunidad pequeña, por lo menos en Bogotá. Sé que en la costa de Colombia, en Barranquilla, Sí. en Cartagena, en otros poblados como ciudades como Medellín, hay dominicanos residentes y que están, pero no son una comunidad como la nuestra acá, que es una comunidad significativa. El Así que proceso somos de pocos. adaptación, cuando usted llega allá, ¿qué tan fuerte fue Uy. acostumbrarse a Colombia, Bueno, la lo cultura, primero- la comida, el Sí. acento? Fue fuerte en el sentido de que anímicamente, no solamente, pero también en términos del metabolismo, Sí. el agua, la comida. En mi caso, como yo llevaba ya una precondición, sí me afectó y me tomó un tiempo regular los intestinos y el agua, tuve que cambiar agua 2 o 3 veces, Wow. la comida, tomar medicina para los intestinos, etcétera, pero ya me adapté. En el otro aspecto, en el aspecto cultural y de conocimiento, yo había estado en Bogotá en mis años de estudiante. Yo estudié en la Javeriana y en la Universidad de los Andes unos 2 semestres que fue un requisito de la universidad de aquí, que teníamos que, era un requisito hacer estudios en el exterior, internacionalmente. Y yo tuve 2 opciones, una irme a Europa, a Francia, hacerlo 2 semestres, y la otra un país cualquiera que yo escogiera. En ese entonces, igual que ahora, la comunidad internacional latinoamericana estaba en su efervescencia, en las luchas en contra de las dictaduras, y había una efervescencia revolucionaria. Y yo siempre con mis inquietudes sociales, yo dije, no, yo me voy para Latinoamérica, para donde está mi gente, para integrarme y conocer y participar, y así lo hice. Viendo hacia atrás, hubiese sido mejor para mí, personalmente, irme a Francia, porque ahora hablara francés. Además del español. Además del español. Y el inglés. Y el inglés. Entonces, me fue más fácil adaptarme, porque
estaba en un país nuestro, pero y con el idioma nuestro, y no tuve que luchar con el francés, pero la otra parte es de que no adquirí el idioma, a pesar de que cogí los cursos, requisitos Sí. que necesitaba coger. Profesor, usted menciona la parte revolucionaria. Sabemos que sus inicios a nivel político en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, luego por la división del partido se crea en el gobierno de Hipólito Mejía, el PRM, y vemos que se ha ido escalando a nivel político, a nivel de preparación también. Vemos su preparación académica, preparación de líder, por eso quizás ocupa ahora mismo uno de los puestos más solicitados dentro de un gobierno. Cuando a uno le dan un vicecónsul, un cónsul, son de los puestos más emblemáticos que tiene cada gobierno. ¿Cómo ha sido este primer año del gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader, quien pues entra en plena pandemia? Sabemos que para cualquier gobierno del mundo que entró en ese año de muchas adversidades ha sido fuerte, metas que se tenían quizás en un cronograma que no se han podido cumplir por el tema pandemia, ya que es prioridad a nivel de salud, porque imagínese usted que se le mueran todos los habitantes, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se hacen obras? ¿Para qué se hacen calles? Si el tema de salud estaba primero. ¿Cómo usted evalúa este primer año de gobierno dominicano? Bueno, lo primero es que el gobierno del cambio, el gobierno que preside nuestro excelentísimo presidente Luis Rodolfo Abinader, es un gobierno que ha entrado en condiciones excepcionales por la pandemia, pero quizás la transformación más profunda que podemos disfrutar los dominicanos es el que se ha combatido y se está combatiendo la corrupción. En primer lugar, nosotros y el gobierno del PRM y de Luis Abinader encontró un país que había sido dilapidado, una situación que fue extrema en términos de la corrupción. El erario público fue totalmente asaltado por la administración previa y eso ha tenido efectos en todos los renglones de la sociedad y de la economía nacional. Y eso es la primera transformación que se prometió, de limpiar, de acondicionar, de tratar de traer la salud en términos de la honestidad y tratar de extirpar la corrupción. Y por primera vez está dándosele seguimiento en términos judiciales a ese flagelo que nos ha afectado. Por otro lado, la pandemia también que ha afectado a todo el mundo, y con un país sin recursos, básicamente porque se lo habían llevado todos, gente que yo no sé qué hacen con todos esos millones, porque no hablan de 5 ni 10 millones, hablan de 1.000 millones, de 2.000 millones. 2.000 millones de pesos y de dólares. Entonces, gente que no tienen cómo justificar eso. Y todavía yo me pregunto cómo tienen la moral de poder cuestionar a este gobierno cuando ellos no tienen cómo justificar el dinero del pueblo que ellos se robaron, que se llevaron y que hoy en día le hace falta al gobierno. Por tantos años. Uno de las muestras, ejemplos que yo te puedo dar es, por ejemplo, el consulado de Colombia en Bogotá tenía 6 vicecónsules, los cuales nunca fueron a servirle al consulado ni al pueblo. 6 botellas. 6 botellas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer y qué hizo el gobierno? Tuvo que reducir de 6 a 3. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No es una botella, hay que trabajar. Inclusive, yo esperaba otra cosa.
y yo no pensaba que iba a ser un empleado del gobierno que iba a trabajar de 8 a 4 de la tarde, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros estamos sirviéndole, por ejemplo, yo estoy encargado de servicio al ciudadano Sí. y servicio culturales. Servicio al ciudadano implica de que a través del consulado nosotros tenemos que rescatar, darle servicio a cualquier ciudadano dominicano que así lo necesite. Por ejemplo, recientemente hubo unos pescadores dominicanos que naufragaron. En Colombia, por allá. Sí, en las costas de Colombia. Y la Armada colombiana los rescató en el alto mar. Los trajeron y lo llevaron. Entonces se comunicaron con la embajada se comunicó con el consulado, y en el consulado pusieron eso en la mano. Nosotros tuvimos que no solamente identificar a esos pescadores, buscarle ayuda, carta de ruta, solventar sus gastos, ayudarlo con todo ese papeleo. Ese papeleo que nosotros tenemos que hacer, oficios sobre cada una de las situaciones, enviarlo a la Cancillería, pero además procesar todo ese proceso, como tú dices, esa documentación para nosotros repatriar a esos náufragos a República Dominicana y asegurarnos de que tengan el sustento y el apoyo que ellos necesitan en tierras extranjeras. Lo mismo sucede con los dominicanos y dominicanas que están privados de su libertad. Nosotros trabajamos para darle ayuda y aporte humanitario, la comida que necesitan de vez en cuando, etcétera, pero también para garantizar de que ellos, sus derechos humanos no sean violentados, que su seguridad integral, personal, sea respetada. Nos llaman. Hay otras cosas que suceden, por ejemplo, de dominicanos que están viajando indocumentados y que son retenidos en el aeropuerto con un pasaporte fraudulento. Sí. Entonces nosotros tenemos que en ese sentido, nosotros tenemos que ayudarlos a ellos para nosotros brindarle el apoyo legal, brindarle también la documentación que necesitan y para asegurarnos que los derechos de ellos no sean violentados en los procesos. O sea, que no es un trabajito No, fácil. bueno, yo creía que iba... En coche. Sí, El coche de los de Santiago. Sí. Y lo otro es que, por ejemplo, y que es importante decir, a nosotros nos redujeron también el salario, porque no había con qué pagar los salarios exorbitantes que la pasada administración le tenía a esos funcionarios. Y nosotros estamos trabajando con un presupuesto básicamente limitado y nosotros estamos con un salario muy modesto. Nosotros no tenemos la opulencia y los recursos que esta gente malgastaron, pues se lo llevaron todo.